Hola hermanos, el día de hoy 15 de noviembre del 2022, vamos, es martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de San Alberto Magno, no es una memoria obligatoria, pero resulta ser que dada la calidad de este santo, doctor de la Iglesia, declarado así en 1931 y de esa manera automáticamente canonizado, porque él nunca fue canonizado. Resulta ser que sí, efectivamente eso fue beatificado, eso sí es cierto que lo fue allá en 1622, por el Papa Gregorio XV, Gregorio XV, pero nunca fue canonizado. Y de hecho, los obispos de Alemania varias veces pidieron que fuera canonizado porque él está enterrado ahí en Colonia. Él de hecho nace precisamente allí en Baviera, en la zona más católica pues de Alemania. Y el problema es que no se tiene claro cuándo nació. Algunos dicen que nace a finales del siglo XII y otros dicen que ya nace a inicios del siglo XII. Fíjense que ahí los biógrafos no se ponen de acuerdo. Lo más lógico de pensar por el tema de las edades, ¿okay?, es que haya nacido en 1206. Pero ya les digo, ahí podemos discutir todo lo que quieran. De su infancia se sabe muy poco. Era un hombre noble, o sea, venía de alcurnia realmente. Estudió tanto en Padua como en París. O sea, ahí fue donde se desarrolló sobre todo y luego terminará enseñando en Colonia. Fíjense, fue nombrado obispo de Ratisbona y logró arreglar ahí un poquitito las cosas, pero él no estaba para eso. Él lo que quería era enseñar y lo que quería era vivir en comunidad. Es uno de los primeros dominicos y es maestro, nada menos y nada más que de Santo Tomás de Aquino. Se trata pues de probablemente el primero de los grandes escolásticos. Estudió muy bien a Aristóteles, lo tradujo, también comentó las sentencias de Pedro Lombardo. O sea, miren, es homo universalis, porque de todo absolutamente lo conocido en esa época, él habló. De astronomía. Alberto decía que la Tierra es esférica, es decir, es redonda, digamos, para que me entiendan. Alberto fue alquímico, o sea, él utilizaba mucho la química, descubrió el arsénico. Le digo, habló de todo, era botánico, químico, matemático, astrónomo, es decir, era un homo universal y realmente en esa época, vamos, hasta médico, fíjense, para que vean ustedes, de todo. Sus libros, sus comentarios, sus trabajos extraordinarios, tiene una suma teológica igual que Santo Tomás, ¿no? Y Santo Tomás va a seguir en mucho Alberto, lo va a seguir en muchísimos elementos, no solo porque es dominico, sino porque por la misma enseñanza, porque esa búsqueda del conocimiento a través del uso de la razón que va a desarrollar también Alberto Magno y que luego va sobre todo a perfeccionar Santo Tomás de Aquino. Miren, incomprendido hasta cierto punto, ¿no? Criticado, porque lógico, él empezaba el proceso investigativo, no va a ser criticado por Copérnico, criticado sobre todo por Galilei, pero realmente es un hombre extraordinario. No sabemos con exactitud el por qué no lo canonizaron, porque hay algunos comentarios que leía yo, que por el tema de la alquimia, ya, porque claro, la alquimia, vamos, que es química realmente en ese momento, no se trata de alquimia, de aquello de convertir, el plomo en oro, no se trata de eso. Él es un investigador, es una persona acuciosa que ahí se la pasa estudiando mucho, enseñando bastante, y ya les digo, una cosa extraordinaria. Se cuenta que murió, fíjense, en un momento un poco particular, estaba reunido con sus hermanos de comunidad, y así se fue apagando y se durmió. Ya él tenía más o menos, ya presentía que iba a morir porque ya había mandado a preparar su tumba. Muere un 15 de noviembre del año 1280. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Una lectura larguita esta del libro del Apocalipsis que leemos el día de hoy, del capítulo 3, versículos del 1 al 6 y luego del 14 al 22. Yo, Juan, oí que el Señor me decía: escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tiene, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea.
Esto dice el que es el amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas, que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona pues y enmiéndate. Mira que estoy aquí tocando a la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo cuando vencí me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, evidentemente nuestra lectura del libro del Apocalipsis de estos días no es una lectura continua, porque solo hemos leído ayer el mensaje a una de las iglesias, a la de Éfeso, y leemos la de Sardes y la de la Odisea. Son 7, pero no las vamos a leer, ya a partir de mañana comenzamos a leer el capítulo 4, que es la gran liturgia en el cielo, ¿no? Entonces, aquí se buscaron las significativas, digamos, en Sardes y en la Odisea, como que el llamado a la conversión es más evidente para todos, ¿no? Ahí queda muy bien plasmado esta invitación a la conversión. Enmiéndate, corrígete, estoy a la puerta y llamo, si no vendré como un ladrón en la noche. O sea, es un llamado a la conversión, es un llamado a darnos cuenta de que nuestras obras, que conoce muy bien el Señor, no están de acuerdo a su voluntad, y por eso este llamado de atención. Nótenlo que es precioso, ¿no? Cómo está construido realmente el texto. El texto está construido contándonos, hablándonos de las características de este Jesús, ¿ok? El que tiene en sus manos las 7 estrellas, el que tiene los 7 candelabros, el amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo, ¿ya? Entonces, su presentación es, Él es Dios. Se está presentando como Dios. Y entonces, claro, a este Dios que conoce mis obras, que conoce mi realidad y que me ama, me está llamando a la conversión, me está llamando a que me enmiende. ¿Por qué? Y luego utiliza imágenes muy lindas, ¿no? En Sardes todavía hay gente que se ha mantenido fiel, que no ha manchado sus vestiduras. Acuérdense que se revestía de blanco el recién bautizado, ¿no? Y entonces, y así debe ser, ¿no? Y entonces, claro, no han manchado sus vestiduras. Pero fíjense el llamado a la conversión. Si te conviertes, si te arrepientes, tus vestiduras volverán a ser blancas. No borraré tu nombre del libro de la vida. Lindo, ¿no? Y en el caso de la comunidad de la Odisea, utiliza los elementos. Es que la Odisea era una comunidad donde se producía oro, donde se producía colirio, y entonces por eso, el autor que conoce, ¿no? Que conoce esas iglesias, conoce esas zonas, esos pueblos, esas ciudades, entonces les habla con el lenguaje de ellos. Ven, te voy a dar oro acrisolado. Claro, ellos producen oro, pero es un oro diferente. Y el colirio era famoso, el colirio de la Odisea. Entonces, para que aclarara, para que pudiera ver. Lo duro en la Odisea no es esta imagen, ¿no? No eres ni frío ni caliente. En mi pueblo dirías no eres ni chicha ni limonada. O sea, no se define este. Bueno, ahí está. El llamado a que nos definamos, hombre. Esas tibiezas, esas actitudes, como les diría, sin compromiso, un rato así, un rato no, un pie adentro y un pie afuera, no nos sirven y no nos construyen y no nos ganan el cielo. Por eso, fíjense, al que venza, lo sentaré en el trono. Pero para poder vencer hay que luchar. Pero Él está ahí, está a la puerta, está llamándonos, está buscando constantemente. Entraré en su casa, cenaremos juntos. Es que lógicamente se ve la Eucaristía, la cena, como el alimento que nos sostiene en la lucha, ¿no? Lógico. El Evangelio, ya lo hemos escuchado hace unos cuantos días, oigan, sí hemos escuchado, es el Evangelio de Zaqueo, ¿no? Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La imagen es más que sugestiva, ¿no? Zaqueo
que es, imagínense ustedes, todavía el jefe el argetón, es el que manda, el más ladrón de todos, pues un buen trepador. Siempre ha sabido trepar, se ha trepado un árbol y se ha trepado en la sociedad también, esquilmando a la gente, robándole, él mismo lo admite, ¿no? Si en algo he afectado, por Dios, Zaqueo, si es que en algo has afectado porque eres un rico a costa de eso, ¿no? Pero miren la conversión de Zaqueo, que es linda, ¿no? La conversión viene de esa cercanía. No le llamaron la atención, Zaqueo, sos un ladrón, Zaqueo, sos un criminal, Zaqueo, devolver el dinero que te has robado, Zaqueo. No. La conversión viene cuando el Señor se sienta a la mesa con él, cuando esté en su casa. Miren, es difícil que entendamos esto tantas veces, ¿no? Pero el llamado a la conversión, y nosotros como testigos de ese llamado a la conversión, es cuando estamos cerca de las personas que han sido rechazadas. Es decir, podrán criticarnos. Pues sí, ahí ven, ay, se metió a comer en la casa de un rico. Se metió a comer, claro, como tiene dinero, allá lo fue a buscar, ahí fue a comer rico, allá a comer caviar. Yo no sé qué comer, estoy inventando, ¿no? Pero no sé si me siguen. Este es el problema, ¿no? La dificultad que tenemos, porque las envidias siempre van a estar a la orden del día. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente que se ha desviado, cerca de las personas que sufren, cerca de las personas que son por su misma naturaleza despreciadas. Claro, para poder servir a todos con el mismo espíritu. Pero aquí es donde entra el tema. Es la cercanía lo que hace que lo llamen por su nombre y que se autoinvite el Señor a su casa. Eso lo convirtió, eso lo cambió. No son los regaños. Claro, a veces es necesario corregir, eso no está mal. Pero aquí es, frente al que ha pecado, ahí no es remarcarle su pecado, es recordarle la misericordia de Dios. Les invito a hacer oración. No has venido a juzgar nuestros fallos y tonterías, sino a buscar a quien anda extraviado, defender a quien está acusado, liberar a quien está aprisionado, curar a quien está herido, acoger a quien está desamparado, lavar a quien está manchado, sanar a quien está enfermo, levantar a quien ha caído, salvar a quien se siente culpable, perdonar a quien ha pecado, devolver la dignidad a quien la ha perdido. Tú que crees en nosotros, tú que esperas de nosotros, tú que nos amas más que nosotros mismos, tú que eres mayor que todos nuestros pecados, recréanos y danos un futuro nuevo y mejor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Alberto Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Ya se fijaron, la semana pasada fue San León Magno, esta semana es San Alberto Magno, no, San Gregorio Magno no sigue la otra semana. Esos son los únicos 3 santos en la historia que llevan ese título de Magno, es por la grandeza de sus conocimientos y la grandeza de sus capacidades para acercarnos al misterio de Dios. Feliz martes para todos.